tardes a los amigos que están presentes en este encuentro junto con Fabio Ketlas y junto con Graciela Brandaris, que ahora los presento. Pero me gusta de alguna manera contar por qué nos estamos reuniendo, así Fabio se entera también. Esto es un evento coorganizado entre la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Es un ciclo llamado Ciudades, que cuenta con invitados provenientes de diferentes campos de la cultura urbana y activos participantes de la reconstrucción permanente de la ciudad. Cada una de estas presentaciones versa sobre temas como economía, derecho, política, sociología, y se van complementando con moderadores, arquitectos, especializados en temas urbanos, y que representan de alguna manera a las dos entidades coorganizadoras. Graciela es una mujer dedicada al trabajo, a su trabajo obviamente, pero también en la Sociedad Central de Arquitectos, donde tiene una actividad muy fuerte en temas urbanos. Así que ella está en esa representación, así como hemos tenido profesores UP haciendo moderadores. Bueno, este ciclo Ciudades, entonces, para no distraer, tiene que ver con otras miradas de otras áreas de la cultura que junto con arquitectos, urbanistas, antropólogos, sociólogos, vamos construyendo la ciudad todos los días. Y me parece que si nuestro invitado principal es el alumno y es el profesor, es importante estos encuentros justamente para visualizar cuál es el rol de un arquitecto dentro de una estructura de conocimiento y de la cultura que hace ciudad. O sea que hay factores invisibles que hacen ciudad también, como es la política. Hoy tenemos a justamente Fabio Ketlas. Fabio Ketlas es abogado por la Universidad de Buenos Aires y magíster en gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona y en desarrollo local de la Universidad de Bolonia. Ejerce la docencia en la Universidad Tecnológica Nacional y también se ha desempeñado como profesor invitado en universidades como la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad de Studi de Bolonia, creo la universidad más antigua del mundo. Occidente de Bolonia. Y es director de la maestría en ciudades en la UBA. Ha trabajado en terrenos en más de 100 ciudades de Argentina y el continente. Es investigador principal del CIPEC y colabora con la Red de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles de América Latina. Fue columnista del programa Le doy mi palabra, que se emite diariamente por Radio Mitre y conduce Alfredo Leuco. Por su trabajo de investigación recibió el premio Quinto Centenario, con el que el Reino de España reconoció a jóvenes de América Latina. Integra diversos comités académicos y es autor de ¿Qué es el desarrollo local?, de la editorial Capital Intelectual. Asesora a diferentes organizaciones de la sociedad civil, organismos multilaterales y actualmente integra el directorio de Sociedad y Territorio, organización que se ha especializado en diseño de políticas públicas fundamentalmente de tipo local. ¿Me olvido de algo, Fabio? ¿Queda algo en el tintero que deba decir? Sí, en realidad que circunstancialmente en estos años no estoy más en Sociedad y Territorio ni en CIPEC porque soy diputado nacional. Seguramente próximamente volveré a mis lugares de origen, digamos, para decirlo de alguna manera. Bueno, pero me estaba olvidando entonces de algo sustancial, que sos diputado. Y de hecho, así está anunciado. Bueno, Graciela, por otro lado, tu coequiper, en este caso, es arquitecta UB, orientación en urbanismo y planeamiento, Universidad de Belgrano, maestría en GAM, en la FADU, y profesionalmente es consultora en el área de ambientes desde 1998 para empresas e instituciones de todo el país en los rubros urbanos, inmobiliarios, mineros, energéticos, etc.
Actividad docente e investigadora en el Laboratorio Ambiental del Territorio del Instituto del Medio Ambiente y Ecología de la Universidad de Salvador. Es premio de arquitecto en 12 mujeres arquitectas y emprendedoras de reconocida trayectoria. Bueno, Fabio, Graciela, les dejo todo a ustedes. Fabio, cuando quieras, empezás. Bueno, muchas gracias, Daniel. Es para mí un gusto. Gracias, Graciela. Gracias también a los que trabajaron para hacer posible esto, que no sabemos el nombre, que siempre hay alguien por detrás que hace una lista, hace un flyer, prepara, ordena, etcétera. Y es realmente un gusto porque tengo una pasión por las ciudades, por supuesto, por el diseño territorial, y me parece que lo más ilustrativo es este tipo de conversaciones un poco abiertas, que nos permiten interactuar a gente de distintas profesiones, de distintas procedencias, pero de igual preocupación por lograr esa maravilla que es el espacio plural, diverso y complejo de la ciudad, ¿no? Tan complejo, ¿no? En la ciudad ocurre todo, la ciudad está sometida a todo, para decirlo de alguna manera. Recién decía Daniel, ¿no? Los que hacen ciudad ocultamente, como la política, dijo al pasar, no podría decir, o los virus también, ¿no? O sea, la ciudad de Buenos Aires no sería la que es sin la fiebre amarilla. Nosotros ya tuvimos un virus que nos diseñó. La primera empresa pública de la Argentina, que fue la Sanitaria de la Nación, se hizo, después se constituyó, Argentina tuvo su primera empresa pública, después de la epidemia de fiebre amarilla. Y Buenos Aires tuvo agua corriente antes que Nueva York, fue la primera ciudad de las Américas con tener agua corriente, porque tuvo que superar el problema de la fiebre amarilla. Nosotros, bueno, yo justamente iba a hablar de esto, de este momento para las ciudades y para el mundo. Y es un momento muy particular, primero porque estamos en shock, estamos en una situación de shock. Yo hace un año atrás hubiera tenido este Zoom y te hubiera dicho que para este año presagiaba grandes cambios territoriales porque el conflicto chino-Estados Unidos se iba a prolongar, o Rusia iba a aumentar su presión sobre Ucrania, o hubo a haber una guerra de monedas. Todos habían pensado que eran hipótesis raras o complejas o incomprensibles si uno no tiene información, pero plausibles. Si yo decía hace un año atrás que por algo bastante parecido a una gripe iba a ocurrir en la provincia china de Wuhan, íbamos a estar en un momento determinado 3.200 millones de personas en restricciones de movimiento, yo creo que me hubieran mandado a detener con la fuerza pública por estado de alteración o cosas por el estilo. Y eso es por dos cosas. Primero, bueno, estamos en shock porque realmente, como dirían los chicos en los bares, no la vimos venir. Y no la vimos venir en algún sentido por una cierta morosidad intelectual nuestra, porque esta es la quinta epidemia de origen zoonótico que ocurre en los últimos 20 años en el sudeste asiático. Ocurrió la gripe aviar, ocurrió el SERS, ocurrió el SARS, el MERS, el H1N1 y ocurrió esto. O sea que era como que si hasta que no nos llegaba a nosotros parecía que no existía, pero el SARS fue gravísimo en el 2009. Pero claro, fue gravísimo en Malasia, Filipinas, como no llegó hasta acá. De hecho, muchos de los países que responden bien en términos de respuesta de política pública al COVID-19 responden bien porque tuvieron el SARS. O sea, responden bien porque tienen un sistema de salud que se entrenó en una cosa parecida hace 10 años. Entonces estamos en estado de shock. Y ese shock, siempre que uno está en estado de shock, es porque tiene una alta confianza en que algo no va a ocurrir y algo le produce una sorpresa. Esa confianza que nosotros como civilización tenemos se construyó en tres pilares que yo los quiero poner de manifiesto porque son importantes para la reflexión. No es una confianza que nos viene del fondo de la historia, es reciente. Tiene que ver con que nosotros hemos gozado, todos los que estamos acá, no importa la edad que tengamos, hemos gozado de las décadas más asépticas de la historia de la humanidad.
Entonces, después de la Primera Guerra Mundial en principio, pero después de la Segunda definitivamente, se popularizaron tres grandes inventos humanos, con altísimo impacto urbano, que nos dieron esa asepsia. La provisión segura de agua en las ciudades, masiva, el estado de bienestar, que al permitirnos comer las calorías que tenemos que comer a casi todos, nos eleva la inmunidad agregada, y las vacunas. Un trípode en el que se basó la idea de que uno puede ir a la o podía ir a la cancha y gritar el gol del equipo de sus amores y abrazarse con un señor de al lado que nunca había visto y que probablemente nunca verá en el futuro, y irse tranquilo, o ir a comer a la casa del amigo de un amigo de un amigo y no andar mirando el plato ni nada y comer tranquilo, digamos, ¿no? Ahora, si uno se remonta a antes de la Primera Guerra Mundial, con datos en la mano, advierte que morir intoxicado no era inusual. No era algo de todos los días, pero no era inusual que alguien se entere de que alguien murió intoxicado, porque el agua no era segura, porque las fuentes de agua se compartían con las fuentes de agua servidas, o había filtraciones, etcétera, etcétera. Entonces nosotros perdimos la memoria de eso, a tal punto que iniciamos el siglo XX con 40 años de expectativa de vida y terminamos el siglo XX en Occidente, ¿no? Con casi 80 años de expectativa de vida. O sea que si uno ve desde el medioevo hasta el año 19, hasta que termina la gripe española, la expectativa de vida es más o menos la misma durante 600 o 700 años, y en un solo siglo prácticamente se duplica. Ahora, nosotros esa tranquilidad, esos décadas, ni siquiera llega a ser un siglo, esas décadas asépticas, nos permitieron reflexionar mucho y nos permitieron a su vez aumentar mucho nuestra productividad y dedicarle mucho tiempo a un montón de otras cosas que no era conseguir el alimento, porque, etcétera, etcétera, y de esa revolución civilizatoria que tiene un capítulo económico, pero que es sobre todo una revolución de tipo cultural, de valoración del conocimiento, de valoración de la universalidad del conocimiento, de valoración de la idea antijerárquica, de que las personas distintas puedan hablar, integrarse, ser parte de una conversación social común. Ese mundo, que es el mundo ese es el mundo del auge de la ciudad, porque la ciudad materializa ese espíritu, materializa esa idea, esa reivindicación de la autonomía en la diversidad. Ahora bien, vino el bichito. A fines de febrero, en diciembre, voy a contar una anécdota del bichito que seguro no la saben, que es muy interesante. En diciembre aparece el COVID-19, esta es la anécdota porque es muy interesante. Ustedes saben que existe una especie de red social de los científicos, y los investigadores chinos decodificaron el ADN del COVID-19 y lo colgaron en la red social como era, y hubo gente que empezó a trabajar en otro lugar del mundo sobre la vacuna para eso sin tener en la punta del microscopio un COVID-19 real, ya solo con el dato teórico del ADN decodificado por los chinos. Eso es muy impresionante, porque entre otras cosas es algo de lo que no se habla, pero el COVID-19 produjo niveles de colaboración científica como no había desde antes de la Segunda Guerra Mundial. La historia de la ciencia universal es una historia siempre tironeada, de colaboraciones y suspicacias, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, hay 40 años de baja colaboración, de gente trabajando por separado para objetivos separados, muy competitivos. Después de la Guerra Fría aumenta un poco la colaboración, pero nunca, como en estos meses, la comunidad científica internacional ha colaborado. Digo porque todos los días nos enteramos de feas cosas, es bueno que también sepamos eso, ¿no? Bueno, lo cierto es que en el mes de febrero las autoridades chinas toman una decisión muy rara para esta época. Deciden una cuarentena. Una decisión sorpresiva. Cuando la deciden era una cuarentena de 70 millones de habitantes. Aparte, al momento en que la deciden era la cuarentena más importante de la historia de la humanidad. 3 semanas después, éramos 3.200 millones, 50 veces más. Es increíble porque ya 70 era la más grande de la historia de la humanidad, nunca se había confinado 70 millones de personas
en la historia de la humanidad, y en 3 semanas esa cifra se multiplicó por 50. ¿Por qué se multiplicó por 50? Y ahora vamos a empezar a las ciudades y lo territorial. Se multiplicó por 50 porque la cuarentena de Wuhan fue exitosa. Cuando en el día 15 o en el día 16 en Wuhan se empezaron a reportar, fue una cuarentena muy, muy estricta porque fue militarizada, muy, muy estricta, una cuarentena que Occidente no pudo replicar, por supuesto, por condiciones socioculturales, políticas. Pero lo cierto es que el día 16, 17, 18 los casos empezaron a caer en picada. Entonces, las autoridades sanitarias chinas ya sabían a las 3 semanas de la cuarentena, a las 4 semanas, que no les iba a explotar el sistema sanitario, que ellos habían logrado el tiempo que precisaban para que no les explote el sistema sanitario. En el caso de China, hubieran sido muertes no por miles, sino por millones, probablemente. Cuando en Wuhan la cuarentena es exitosa, por aquello de cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, en Occidente, con mejor o peor suerte, con mejor o peor estrategia, con mejor o peor intensidad, empezaron los países a establecer las cuarentenas. Y acá viene la primera cuestión del orden urbano territorial. Lo que quedó demostrado es que el control del territorio no es neutro en materia de políticas públicas. Un dato, si in extremis tenés que tomar la medida de una cuarentena, significa que vos es mejor siempre tener dispositivos comunicacionales, normativos, infraestructurales. No estoy hablando de cerrar, de violentar, de incumplir las pautas constitucionales. Estoy diciendo que el que no controla el territorio tiene menos posibilidades de respuesta efectiva que el que controla el territorio, y quedó eso perfectamente demostrado. La segunda cuestión que pensó, que todo el mundo esperaba caídas enormes del Producto Bruto, producto del parate, y bueno, los países que más sufrieron, que concretamente son, hasta ahora se supone que estadísticamente Argentina y Perú, liderando con Argentina, Perú y España las caídas del Producto Bruto, están en un poco más del 10, 12, 15, Perú, 12, España, Argentina, pero hay que decir que hace 5 meses se esperaba mucho más. O sea que el tránsito hacia la digitalización de la economía se superaceleró. Y lo que pensábamos que no iba a ser posible, fue posible. Ahí voy a dar un dato porque es muy impresionante. La Argentina tiene 20 años de e-commerce. Voy a simplificarlo en Mercado Libre porque es dominante en el mercado, ¿no? Mercado Libre cumplió 20 años como empresa en el medio de la pandemia. Y tardó 19 años en tener casi el 4, no llegaba al 4% de las transacciones que se hacían en Argentina se hacían por medios electrónicos, o sea, por e-commerce. O sea que cada 100 compras que se hacían, 97 o 96 y pico se hacían físicamente, digamos, cara a cara o por teléfono, pero no a través de la web, y 3 y pico a través de la web. Y en 9 meses, eso 19 años, y en 9 meses pasó de 3 a 18, multiplicó por 6. Entonces, o sea que gente que jamás en su vida hubiera puesto el número de su tarjeta, porque si no, tengo miedo, que yo llegó un día que puso el número de su tarjeta y ahora no lo sacás más de la pantalla, porque se dio cuenta que es más difícil robarle en la pantalla probablemente que robarle en la esquina de la casa. Lo estoy tratando de caricaturizar. Lo cierto es que se produjo lo mismo esto, ¿no? Lo mismo el Zoom, o lo mismo el e-health, o el e-learning, o un montón de cosas. Los dispositivos estaban y el tránsito hubiera llevado un quinquenio, una década, probablemente con las personas mayores no usándolo y los jóvenes incorporándose. Eso se aceleró mucho y se produjo un fenómeno de digitalización de la vida cotidiana que, resuelta la pandemia, va a producir un salto de productividad enorme, con el dato bueno que toda productividad trae, y con el dato complicado que va a haber producir un reentrenamiento masivo de personas para usar, para poder incorporarse a los oficios digitales, y eso con consecuencias también territoriales, porque ya está pasando que cambia el paradigma de movilidad, ¿no? Y en los va digital. Sí, y el cambio de paradigma de movilidad en los lugares donde en los mercados inmobiliarios se están manifestando de manera más
libre, digamos, menos como son los Estados Unidos o Canadá, ya están bajando los precios de los departamentos en las zonas centrales y ya están subiendo los precios de los condominios periféricos, porque vivir a 100 kilómetros de tu lugar de trabajo es muchísimo si tenés que ir y venir todos los días, pero si tenés que ir y venir una vez cada 15 días, no es muchísimo. Y entonces ese es un tema para la estructura urbana que se viene indefectiblemente porque está la preferencia de los consumidores, digamos, la preferencia del público de los ciudadanos, están las posibilidades infraestructurales, por un lado de mantener ese modelo urbano. Esto va a entrar esto va a producir un estrés reflexivo, digamos, en torno de este modelo, pues es una aceleración de la mancha de aceite, que ya pensábamos que teníamos un problema con la mancha de aceite, y es una aceleración de ese modelo. El otro tema es que si nosotros consumimos, en todo sentido del término, de conformidad a cuánto tiempo pasamos en el espacio público o en el espacio privado. Si yo me levanto a la mañana, me baño, me voy a ir a mi oficina, en la esquina de mi oficina hay un Starbucks, me tomo un cafecito dentro de mi oficina, salgo a las 5 de la tarde, tiro el bolso en mi casa, me voy al gimnasio, vengo. Eso me da un modelo de uso de lo público y lo privado X y un modelo de consumo. Ahora yo, por ejemplo, toda la cuarentena estuve acá en mi casa. Mi mujer también, voy a poner un ejemplo masculino y uno femenino para que se... Si yo estoy acá en mi casa, corbata no uso. O sea, los fabricantes de corbatas, si cambia la preferencia de lo público y lo privado, tienen un problema. Pero los fabricantes de carteras también. Mi mujer cartera no usa para andar por el living de la casa. O sea, son productos que en la medida en que nosotros socializamos por fuera del ámbito privado, uno tiene 8 carteras o 10 carteras o 20 corbatas. Ahora, si yo me quedo con este modelo, voy a tener 2 corbatas, no 20 corbatas. Y mi mujer va a tener 2 carteras, no 20 carteras. Y acá viene un tema, pero a su vez nosotros no teníamos Netflix, ni Prime Amazon, ni yo me bajaba podcast y ahora tengo Netflix y Prime Amazon y me bajo un montón de podcasts y qué sé yo. O sea, no es que consumo menos de algunas cosas y consumo más de otras cosas. Y ese cambio en la canasta de consumo, que también está liderado por un proceso de digitalización, claramente tiene ganadores y perdedores y claramente da un modelo urbano también, ¿no? O sea, ese es un gran tema sobre el cual hay, yo diría, una subreflexión. Antes de seguir con los últimos 2 o 3 ítems que yo quiero marcar, quiero decir que mucho de todo esto quedará, bueno, por supuesto que Hollywood se va a hacer una panzada de esto en los próximos años y nosotros le contaremos a nuestros nietos que vivimos la pandemia del 2020, etcétera, pero más allá de eso, la clave de la persistencia de las transformaciones va a tener mucho que ver con lo que se llama la cola pandémica, digamos. Si efectivamente la primera versión de la vacuna es muy efectiva y nosotros logramos a lo largo de todo el año que viene tener una cobertura con una vacuna importante y se rompen las resistencias de los antivacunas, habrán visto que estoy poniendo mucho y si pasan todas esas cosas, es probable que en 2 o 3 años esto quede como un hecho literario. Ahora, si eso no es así, digamos, si pasa como pasó por ejemplo con la vacuna Salk y la Sabin, que en realidad vino la Salk, que generó una inmunidad bastante buena, pero no absoluta, en el orden del 50%, y tuvimos que esperar 2 años más y vino la Sabin. ¿Qué pasa? Ustedes saben, por ejemplo, en esa epidemia, la gente seguía pintando los árboles de blanco y viendo las cosas como 4 o 5 años después. Porque los rasgos culturales, la reversión cultural, tiene su complejidad, digamos, ¿no? O sea, si a nosotros nos va bien, en 2 o 3 años no veremos más barbijos por la calle. Pero si a nosotros no nos va del todo bien, probablemente convivamos bastante más tiempo, no solo con barbijos, sino con este hecho nuevo para la cultura occidental, que es que el encuentro personal va a ser como un encuentro elegido, como un encuentro muy valorado, digamos, ¿no? Va a cambiar, cuando yo digo va a cambiar nuestra idea de la corporalidad en términos de riesgo y elección, parece muy fuerte, pero yo, acá en la sala debe haber mucha gente, yo viajé internacionalmente en aeropuertos que no había escáner, porque viajé en la década del 80 y te palpaban y no había escáner, porque el escáner se popularizó después del 2001 de las Torres Gemelas. Y yo digo eso que me pasó en mi vida,
Pero alguien podría decir acá de 120 años que conoció el mundo antes del baño diario. El baño diario es un invento del siglo XX, digamos. O que conoció el mundo antes de la limpieza de dientes diaria, que tiene 60 años nada más, no tiene tanto. Entonces, ¿qué quiero decir? Probablemente, si la cola pandémica es larga, conozcamos el mundo en que el encuentro personal es un encuentro elegido. O sea, todas las relaciones funcionales, de trabajo, serán de este tipo. Y solo aquellas relaciones, en todo sentido, que me importan mucho, serán personales. Ese es un corte que para las ciudades, para el encuentro, para los hogares, yo soy de los que creen que seguramente todas las casas del futuro van a tener un lugar para trabajar, que va a tener mejor acústica que este, más enchufes que este, y probablemente sea más cómodo que este, como cuando vino el auto, pero hicimos los garajes y las cocheras. Pero lo que quiero decir es que el encuentro, si la cola pandémica es larga, va a cambiar su lugar de ser algo rutinario a ser algo especial. Por último, dos cosas al final, quiero decir. Yo soy de los que piensan que nosotros no vamos a revisar todos nuestros principios civilizatorios. El mundo va a tratar de resolver las pandemias de origen zoonótico. De hecho, pasó desapercibido en Occidente, pero hay que decirlo. China ya prohibió los mercados húmedos, están prohibidos. Y Malasia está en vista de prohibirlos, y Filipinas tienen vista de prohibirlos. Se viene una aceleración en Oriente de lo que llamaríamos una occidentalización de la dieta. O sea, ellos van a empezar a comer puré chef, hamburguesa y serenito como nosotros y morirán de arteriosclerosis a los 80 años, pero van a tener más asepsia, van a ir en busca de la asepsia que nosotros ya teníamos. Esto es muy importante entenderlo porque hay un equívoco a escala mundial. Se nota muy claro en la Argentina con el tema del acuerdo con China por las granjas de porcina, etcétera, que estas gripes zoonóticas surgieron todas en entornos silvestres, no en entornos industrializados y cuidados, en mercados húmedos tradicionales, etcétera. O sea, ninguna surgió en una granja de pollos en Illinois o en Entre Ríos, ni en Francia, ni en Alemania. Entonces, esto es porque combatimos las granjas de riesgo controlado cuando los problemas han venido de lo más tradicional, digamos, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo, porque la alimentación tradicional era muy problemática, y como nosotros perdimos la memoria de que era muy problemática, creemos que era problemática, digamos, ¿no? Entonces, si uno ve la cantidad de gente que moría por alimentos en mal estado hace siglo, era enorme, o en agua. Y ahí va a venir dos aspectos que yo creo que van a tener impacto en las ciudades y en el ordenamiento territorial. Yo creo que viene un boom de la biotecnología en el mundo, del control biológico de los procesos y del aprovechamiento biológico. Seguro de esto porque tenemos que producir la comida con mayor cuidado, con mayor control del agua, con la misma cantidad de agua o menos, con la misma cantidad de suelo o menos, etcétera, y entonces vamos a tener que ser más eficientes, producir menos residuos, etcétera. Se viene una ciencia del aprovechamiento biotecnológico de las cuencas fotosintéticas, sería el nombre técnico, ¿no? Y viene una cosa que ya existe, pero que se va a profundizar, que es que en la relación Estado-Estado, los estados se van a poner condiciones de cumplimiento de ciertas pautas biológicas, digamos, ¿no? Cuando yo viajo a África ahora me dicen, ¿a qué país vas a ir? No sé, a tal. Tenés que ponerte la vacuna de fiebre amarilla. Si no, Argentina no te deja salir. ¿Por qué? Porque Argentina me cuida como ciudadano argentino, y sabiendo que hay riesgo de fiebre amarilla o riesgo de traerla, me vacuna. Perfecto. Pero eso es como un cuidado personal. Lo que va a pasar, muy probablemente en el futuro, es que vamos a suponer que viene un turista de Laos, quiere venir a conocer el Perito Moreno, acá el Calafate, y si Laos no tiene no solo que él esté vacunado, si Laos no vacuna el 90% mínimo de su población
contra fiebre amarilla, capaz que Argentina le diga, no, no te podemos aceptar. O sea, no es solo que él, se van a empezar a pedir estándares, porque es la única forma que nos garanticemos mutuamente. El mundo no puede arriesgar que cada 4 o 5 años pierda 3 o 4 puntos del PBI mundial por un episodio como este. Entonces, el eslabón frágil se lo va a solidificar con mayores controles interpartes, digamos, de los procesos biológicos. La globalidad tiene un eslabón frágil, que es el eslabón biológico, digámoslo así. Fíjense qué loco, y ya con esto, ahí sí termino, fíjense qué loco, que teníamos muchas cosas, estábamos muy preparados a que si había guerra en algún lugar, podíamos llegar con la provisión de materiales de un lugar a otro alternativo. Cada vez que hay un problema en Medio Oriente, hay 2 o 3 formas en que puede llegar el petróleo a Europa y Estados Unidos. Por un oleoducto por acá, y si no por barcos por el otro lado, y si no por el otro lado, porque estamos preparados hacia hay una guerra. Pero no estábamos preparados de si tenemos que parar todos porque hay un problema biológico. Para eso no significa que no nos preparemos de ahora en más. Y acá viene un punto muy importante. Prepararnos significa pasar del criterio que ha dominado hasta ahora, que es el criterio de eficiencia, hacer las cosas donde es más eficiente, al criterio de eficiencia más redundancia. En Europa hubo mucho temor al principio de la pandemia. ¿Por qué? Porque muchos productos médicos que Europa precisaba eran de origen chino. Si China mantenía cerrado su mercado mucho tiempo, o sea, la paradoja europea era que no solo iban a tener la pandemia, sino que no iban a tener los repuestos de los respiradores, la jeringa, etc. Por suerte no pasó. Cuando Europa empezó a despegar, China ya le empezó a proveer. Listo, no pasó. Pero eso quedó en la memoria del sistema institucional. Entonces ahora, miren, todas las cosas, libre de comercio, pero respiradores, un piso de respiradores vamos a hacer acá. Un piso de jeringa vamos a hacer acá. O sea, va a empezar a funcionar el principio de eficiencia más redundancia. ¿Por qué? Porque cada vez que uno tiene un eslabón frágil, no solo toma la decisión más eficiente, sino como la más segura, digamos, no solo la más eficiente. Y entonces, bueno, todo esto, este shock, nos van a dar nuevos estados. Yo no soy de los que creen que la gente va a salir en tropel al final de la pandemia a aplaudir a sus estados. No, no me imagino que la gente aplauda a su estado en Italia, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en Argentina, porque los estados han mostrado una baja capacidad prospectiva. Que es necesario un sector público calificado y jerarquizado, no queda duda. Pero que nuestros estados tal cual están, se han demostrado en muchos casos muy insuficientes para enfrentar el desafío pandémico, queda claro. Entonces me parece que van a haber nuevos estados, nuevo modelo de ordenamiento territorial, son muchas reflexiones en borrador, pero nuevo modelo de ordenamiento territorial y probablemente de nuevas ciudades, digamos, a partir de estas preferencias de lo público, lo privado y el cambio de paradigma de movilidad. Dejo un espacio para, ya me pasé un poquito, dejo un espacio para el diálogo. Gracias. La verdad que es súper interesante todo lo que estás planteando, es una cantidad de dilemas que todavía no tienen una respuesta concreta, ¿no? Lo que sí quizás se vio es que la vulnerabilidad de las ciudades que crecieron exponencialmente, donde estaba la bienes, donde está el conocimiento, donde estaba la innovación. Sin embargo, frente a este hecho, que la pandemia nos puso un freno al modo de vida que estábamos llevando, bueno, dejó al descubierto la vulnerabilidad de las ciudades. Ahora, vos planteaste una ciudad que se fue de alguna manera, por decirlo, ayornando a las necesidades, con una fuerte impronta de la tecnología y de la digitalización, pero no toda la población estuvo con la misma posibilidad de acceso a esa nueva realidad, digamos, ¿no? O sea, los asentamientos precarios, la falta de infraestructura de servicios, la degradación ambiental que ya está reinante en algunas partes del territorio. O sea, ¿cómo ves es el futuro en estos asentamientos donde
también afecta la educación, la conectividad y bueno, lo sanitario. Hay un aspecto que es durísimo, pero que hay que decirlo si que es un pacto de transparencia entre expositor y público, ¿no? Todas las tecnologías a lo largo de la historia de la humanidad tienen una potencia incluyente y excluyente. Todas las tecnologías, desde la lectoescritura, la rueda, el fuego, la máquina, la que quiera. Por supuesto que cuando una tecnología es más fácil de usar, tiene más fuerza incluyente que excluyente, pero todas las tecnologías, ¿por qué? Porque nosotros decimos, uy, qué bueno el Zoom, qué bueno Internet, digamos, qué bueno Internet, Internet nos pone todo, es disponible, todo nos pone cerca, y nos pone cerca si sos alfabetizado. Si sos un analfabeto, estás más atrás que antes, porque ahora todo lo demás se mueven hacia adelante, el acceso a una información masiva, y vos estás más atrás, porque todo se corrió para adelante y vos quedaste con una brecha mucho más lejana. Lo mismo respecto de cualquier tecnología que tiene una fuerza incluyente y excluyente. Lo peor de las respuestas siempre a eso es tratar de evitar la tecnología, porque la tecnología, en definitiva, es el resultado de la creatividad humana. Y la creatividad humana es una creatividad utilitaria, en el sentido de que tengo un problema, no sé, tengo calor y no me aguanto el calor y qué sé yo, y a alguien se le ocurrió, no sé cómo se le habrá ocurrido, inventar el aire acondicionado. Después descubrimos que el aire acondicionado trae un montón de otros problemas, porque consume mucha energía, porque emite fluorocarbonados o por lo que fuera, pero lo elegimos. ¿Por qué lo elegimos? Porque no queríamos tener más en los días de 36 grados, no poder trabajar o no poder hacer nada, entonces lo elegimos. Las tecnologías se incorporan socialmente en la medida que son elegidas. Y esta tecnología es elegida porque no se cortó, porque pudimos hacer esto a pesar de las dificultades. O sea, la elegibilidad tecnológica es porque siempre la tecnología resuelve un problema. Después puede ser que genere otros. Y el gobierno hubo muchos, sobre todo autoritarismos que pretendieron gobernar el desarrollo tecnológico, que es imposible porque es gobernar la mente de 7.000 millones de personas, que siempre a alguien se le ocurre algo, digamos, y ahora más, porque encima ahora nos enteramos de lo que se le ocurre al otro y pasa lo que pasó con el bichito del COVID, o sea, podemos funcionar juntos. Imagínense, para ponerlo en paralelo entre lo que ocurre ahora y lo que ocurría antes, es que Newton y Leibniz pensaban el cálculo infinitesimal, uno en Hungría y otro en el Reino Unido, más o menos contemporáneamente, por eso la historia se los reconoce a ambos, y nunca se mandaron una carta entre ellos. Miren el esfuerzo intelectual que hicieron los dos por separado. O sea, si Newton y Leibniz si hubieran podido mandar un email, hubieran llegado a las nubes, ¿no? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente hay un problema de índole político, pospandémico, que está formulado muy bien como vos lo señalás, que es cómo hacemos para que este nuevo estado de cosas, no sea tan inequitativo, irritativo y por lo tanto inestable, ¿no? Porque en cualquier orden político, algo que produce desplazamientos sociales masivos, en definitiva termina siendo frágil. Porque obviamente las personas se organizan políticamente, resisten o construyen contrarrelatos porque la tecnología, la modernidad, etcétera, también son parte de un relato optimista de que todos los problemas los podemos resolver. Y puede haber un contrarrelato que es, no, la única manera de resolver nuestro problema es una visión romántica de volver a una especie de estado de naturaleza, de vivir en comunidad y de no incorporar tecnología, etcétera. Eso en la Argentina es una tensión que se vive muy concretamente, digamos, ¿no? Y sobre todo generacionalmente. Entre la gente de mi edad, no, pero entre los chicos de 20 años, esta tensión entre los chicos más filotecnológicos y menos fóbicos tecnológicos existe y de alguna manera muestra la vitalidad de la sociedad argentina, ¿no? De que existe ese debate. No hay respuestas concretas, porque uno podría decir, no es casual en el mundo, más o menos, entre 6 meses antes de la pandemia y hoy, se habilitó la conversación pública en unos 40 países de Occidente sobre el ingreso universal. No es casual. Si hubiera pasado en un lugar, o en otro lugar, o en 3 lugares, alguien podría decir es casual.
Ahora, si en 40 países de Occidente se está discutiendo sobre el ingreso universal, no es casual. Empezamos a darnos cuenta de que en principio no todos estamos preparados para hacer, no todos tenemos ni los elementos, ni el sistema económico está preparado para proveernos de empleo capitalista competitivo, digamos, a todos, y que de todas maneras todos tenemos un paquete de derechos que debe ser satisfecho. En el caso argentino, ese es un caso tremendamente problemático, porque la Argentina tiene un menú de políticas sociales muy extenso, y porque tiene una tasa de competitividad de su economía que cada tanto muestra signos de agotamiento o de disfuncionalidad. Sobre esto hay que pensar, porque no, la Argentina no tiene solo un problema macroeconómico, tiene también un problema de cohesión social muy severo, ¿no? Que existen los dos, probablemente estén asociados. Pero efectivamente no hay, yo no te puedo decir, es esto. Ahora, si me preguntás a la larga, digamos, voy a decirte una cosa muy sencilla, muy de señora gorda repostera, o señor gordo repostero. A la larga, la economía son cuatro cosas. Es esfuerzo, es activo, son los recursos que tenés, es la organización, que le solemos llamar, a la organización le solemos llamar instituciones, pero básicamente es la organización, ya sea de las empresas, y es infraestructura, ¿no? O sea, vos tenés más talento y más esfuerzo, mejores instituciones, mejores infraestructuras, y más activos lográs más resultados económicos. Si a vos se te van los talentosos, porque prefieren ir a jugar a otro lugar que está más organizado, o si no estás, no puedes aplicar la tasa de esfuerzo porque está todo desordenado, vas a tener menos resultado económico. Entonces, talento y esfuerzo, por un lado, que es lo que pone el hombre, organización o instituciones, ¿sí? Capitalización, que es infraestructura y tecnología, digamos, y activos, que es lo que tenés, digamos, tenés este humus, tenés este potencial, este río, este agua, esta cuenca fotosintética. Vos lo tenés que combinar bien. Argentina está haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque se le está yendo mucha gente talentosa. Entonces, y porque hay mucha gente que no tiene dónde poner el esfuerzo. Entonces estamos haciendo algo mal. Eso ya era previo a la pandemia. La Y pandemia, una pregunta que también está en este orden, que tiene que ver con esta disconformidad social que hay, que tiene que ver con la ocupación de tierras. Y aquí hay una pregunta de Daniel que dice, como diputado de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es su visión y opinión sobre la ocupación de tierras? varias cosas. Voy a hacer un minuto, más o menos hay en el Gran Buenos Aires entre 30, los años que hay poco, y 100 tomas de tierra todos los años. O sea que habría que ver si estadísticamente la pandemia lo sabe. ¿Por qué? Muchas no te enteran que son 5 o 6 familias en un bajo, o si es un terreno fiscal, el Estado tarda en reaccionar. Por supuesto que en muchas o casi todas hay un componente de politización muy grande. Las personas no van a tomar tierra solas, siempre hay alguien que los habilita o que les dice que sí. Esa manipulación, por supuesto, a mí me irrita mucho. Estoy en contra absolutamente, voy a decir una cosa. No estoy en contra absolutamente de la toma de tierra, porque creo que no resuelve ningún problema. No ha quedado claro que estos años que hemos permitido tomar tierra hemos resuelto el problema del ave. Si alguien me diga, ese es el camino para resolver los problemas, uno podría entrar en crisis su idea sobre la propiedad o no. Pero queda demostrado que se vienen tomando tierra desde hace muchos años y el problema es que tenemos un hábitat de muy mala calidad, una ciudad segregada, no se pueden ampliar los servicios públicos porque las cooperativas o las empresas de servicios públicos no avanzan sobre esos lugares, se aumenta la cultura de la ilegalidad porque tienen que empezar a consumir servicios públicos colgados o etcétera, el poder político termina consolidando la situación, etcétera. Entonces, bueno, perdón, tenemos una deuda con esa población que no tiene suelo urbano. Casualmente saco pecho, yo presenté un proyecto de ley hace 2 años, no ahora, hace 2 años, y lo volví a presentar cuando perdí estado parlamentario en mayo de este año, antes de la toma de Guernica, sobre la creación de un fondo federal de creación de suelo urbano con fines sociales. Bueno, más o menos, y esto es importante que lo sepan los que están escuchando. En el lugar más caro de la Argentina, una hectárea periurbana puede estar $50.000, $60.000. Y si uno le pone $100.000 arriba para hacer la apertura de las calles, lotear y hacer el cordón Cunetti que llegue el agua, $150.000 tiene una hectárea de suelo urbano con 30 y pico de lotes. Y entonces esos lotes salen $5.000 cada uno.
Si el Estado estaría dispuesto a financiárselo a 10 años a la gente, las personas con $40, $50 por mes podrían comprarse un lote con título, que lo heredan sus hijos, con el estatus que significa ser propietario, etc. Eso es una decisión política. Si 100 municipalidades, de Argentina, que son el 5%, tenemos 2.300, harían un programa de urbanización mediano en relación a en 7 u 8 años tendríamos a todas las familias argentinas en un lote. Entonces, eso es una decisión política y es menos costosa de lo que se cree, porque yo estoy planteando que la gente lo pague, porque no hay ninguna forma de financiar esto si la gente no lo paga. Y aparte el 70 o el 80%, yo trabajé mucho en villas, el 70 o el 80% de la gente está dispuesta a pagarlo, está dispuesta a sacarse el pan de la boca porque saben y valoran lo que es ser propietario. Entonces, ahí hay una cosa en términos culturales, digamos, de que nosotros hemos alimentado una cultura que hemos asociado tener derechos a la gratuidad, ¿no? Y ese es un problema porque las infraestructuras, el suelo urbano, el agua potable, todo tiene un costo. Yo he tenido la suerte, por razones académicas, de poder vivir en otros lugares, y no existe que un portero de un edificio lave la vereda con agua potable, ¿no? Porque tiene un costo potabilizar el agua. Entonces la gente barre las veredas, no las riega, para decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me parece que ahí hay una lucha, un entorno cultural, porque yo estoy a favor de la accesibilidad, digamos. Si el gobierno mañana decide, como decidió con la tarifa social, que hay un sector social al que hay que subsidiarle un pedazo de la tarifa para que pueda consumir adecuadamente energía eléctrica o gas, yo estoy de acuerdo. A mí me parece razonable ese tipo de transferencia porque sos un jubilado de la mínima, o porque tenés un hijo discapacitado, o porque te vamos a crear un entorno que si consumís menos de tanto, subsidiamos los primeros consumos para que vos a su vez tengas una actitud de prudencia en el uso de las cosas. Ahora, una cosa es la accesibilidad y otra cosa es, yo te lo doy, porque el Estado argentino puede crear 100.000 lotes gratis. El problema es que tiene que crear 1,5 millones de lotes. Entonces debería crear 100.000 que vayan pagando la nueva creación de lotes para que llegara al 1,5 millones. Entonces esa idea de que las cosas no tienen costo ha deteriorado mucho al Estado argentino y ha roto el criterio de responsabilidad política. Entonces la política se deteriora porque mejores políticos son los que prometen más cosas. Entonces es un problema porque entonces empezamos en una carrera de promesas en la que la gente no nos cree, nosotros prometemos cosas que son incumplibles. Un programa de suelo urbano donde la gente con 40 o 50 dólares por mes pueda comprarse el lote, le arreglaría el problema. Y el otro turno me diría alguien, bueno, pero yo, disculpame, Graciela, que es muy importante, cuando vos tenés un problema social, como en Dinamarca o como en Suecia, que el 4% de la población, el 5% de la población de origen inmigrante, o por mayor adicciones, etcétera, tiene un problema. El Estado puede hacer muchas cosas, porque atiende a muy poquitos. Entonces le puede dar. Ahora, cuando vos tenés que atender al 35% de la población, el Estado le puede dar muy poquito a cada uno, un caramelo a cada uno, porque son un montón. Entonces, si nosotros vamos resolviendo los problemas de manera más sostenible, nos va a quedar un núcleo de problemas sociales muy intenso, pero hoy vamos a poder hacer muchas cosas si nosotros operamos. Bueno, y no puedo, quedan apenas 10 minutos y no puedo dejar de preguntarte sobre el área metropolitana, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que es importante para las ciudades pensar de manera metropolitana. La foto que vimos de presidente, jefe de gobierno y provincia y gobernador de la provincia de Buenos Aires allá por marzo, abril, bueno, parecía impensada y sin embargo se dio, ¿no? Entonces, gestionar con mirada metropolitana fue necesario. ¿Se puede pensar en la conformación de una gobernanza metropolitana a más corto de lo que teníamos pensado antes? Está más, bueno, es muy interesante lo del plazo porque te voy a contar una cosa para que veas que los problemas nos aquejan a todos. Con Facundo Suárez Lastra estábamos trabajando en un enorme proyecto de ley muy sofisticado
para crear una agencia para el área metropolitana, ¿no? Vino la pandemia y empezamos a limpiar la ley, hicimos una ley muy sencillita para presentarla, porque nos dimos cuenta que nosotros estábamos presentando una cosa muy sofisticada y precisamos un instrumento rápido. ¿Y por qué la hicimos sencilla? La hicimos muy sencilla para que no se discuta si fuera cara o barata, hicimos algo muy económico y aparte para tratar de que todos los bloques políticos la acompañen. La idea, en general no se sabe, pero hay muy pocas experiencias de gobernanza metropolitana exitosa, muy pocas. La verdad que es muy... Ya los romanos de que vemos en Netflix, los romanos sabían que no es bueno que dos poderes coexistan sobre un mismo territorio. Los romanos ya sabían eso. Entonces decían, por los grandes temas Roma y de todo lo demás el poder local, que se encargue del poder local porque tiene que estar bien separado. Si entramos en conflicto los poderes todo el tiempo, el imperio no se va a poder sostener. Entonces se dieron cuenta los romanos de esto hace 2000 años. Y a veces parece mentira que no nos demos cuenta nosotros ahora, ¿no? Entonces, bueno, el área metropolitana tiene 4 o 5 cosas que sí o sí precisan una gestión metropolitana, porque el ambiente, el aire no va a estar respirable en Boedo y no respirable en Avellaneda, digamos, eso está claro. El transporte, la gente no se va a bajar en el medio del puente Pueyrredón y se va a tomar otra cosa, el transporte está integrado por definición. Hay integraciones de servicios públicos muy importantes, aún en servicios públicos no evidentes, porque muchos municipios, sobre todo del primer cordón del Gran Buenos Aires, no tienen una potente oferta cultural porque se respaldan en que la gente se toma un colectivo y se va al Teatro Colón o se va a un complejo de cines o lo que fuera en la ciudad de Buenos Aires. Pero nosotros hicimos un proyecto de ley muy sencillo que dice, bueno, armemos un espacio técnico para ayudar a la legislatura de la provincia de Buenos Aires y a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires a ir produciendo transferencias de competencia a un ente regulador metropolitano con algunas restricciones, etc. Lo hicimos muy sencillo porque creemos que es muy importante generar ese espacio para hablar técnicamente. Voy a poner un ejemplo de las fáciles que se podrían hacer que irían aumentando la confianza de las burocracias para construir un entorno de gobernanza metropolitana. La oferta de educación superior. Si hubiera una página donde un chico del Gran Buenos Aires o de la capital entrara y estudiara, aunque sea toda la oferta pública ordenada de educación superior, sería muy útil para el chico y muy útil para las universidades. Tenemos como ya una veintena de universidades públicas entre Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana y el Gran Buenos Aires. Y vos podés tener la carrera de gestión ambiental en Lanús y en Avellaneda, y en la zona norte no tenerla en San Isidro, no tenerla. Entonces, paradojalmente, si el chico de Vicente López quiere estudiar gestión ambiental, supongamos, en el caso hipotético, tiene que cruzar toda la capital e ir a Lanús y Avellaneda. Y la verdad es que la coordinación, alguien me podrá decir, bueno, es la autonomía de las universidades y todo eso, pero la verdad es que precisamos coordinar, porque es una oferta pública, es una oferta que está hecha con recursos públicos. Entonces, por qué te puse este ejemplo? Porque la única forma de evolucionar en términos metropolitanos es bajo esta regla que voy a decir de ahora. De lo fácil a lo difícil y de lo no regulado a lo regulado. Si vos, el ejemplo de esto fue la dificultad que tuvo la extensión del SAME. El primer día Larreta y Vidal dijeron, sí, vamos adelante con el SAME, perfecto el SAME. Sí, pero los enfermeros de la provincia de Buenos Aires tienen un convenio colectivo y los enfermeros de Capital tienen otro. Los municipios de la provincia de Buenos Aires algunos tienen una tasa para reponer infraestructura sanitaria, y los de Capital no, pero tienen más recursos. Era una actividad muy regulada, todo difícil. Ahora vos tenés un montón de actividades que no son reguladas. Esa podés avanzar más rápido. ¿Cuál es la más regulada de todas? La seguridad. ¿Por qué? Porque hay dos poderes judiciales, porque hay dos cuerpos atendiendo, porque la territorialidad te determina si un delito se trata en la justicia federal o en la justicia civil, cómo, etcétera. Entonces, ahora, lo que es inconcebible es que no podamos empezar aunque sea con lo no regulado. Y bueno, creamos ahí ese proyecto de ley
con la idea de que el shock pandémico nos despierte y nos ayude a construir un entorno de gobernabilidad metropolitana. Bueno, hay una pregunta más, Daniel, no sé si te parece formularla, estamos sobre la hora. No, sí, formulala, por favor. Bueno, es la última pregunta que dice, ¿hay algún plan urbano o de infraestructuras para replanificar sectores marginales del país luego de la pandemia? Yo me imagino que con sectores marginales se refiere a las villas y asentamientos. Seguramente. Bueno, durante la gestión de Cambiemos se llevó adelante una tarea que fue la creación del Registro Nacional de Barrios Populares, que es la primera vez en la historia en que el Estado, digamos, mapeó la condición de conexión a los servicios públicos, cantidad de habitantes, metros cuadrados ocupados, tipo de construcción dominante, etcétera, de todos los barrios populares de la Argentina en ciudades de más de 10.000 habitantes. Esa ley, de la cual yo fui miembro informante en la Cámara de Diputados y que se votó por unanimidad, la ley de la creación de un fondo para urbanizar los barrios populares, ahora tiene recursos asignados de manera automática porque el 30% del impuesto solidario y un porcentaje, si se vota, del impuesto a las grandes fortunas, que adelanto que yo voy a votar en contra, pero si se vota, también va destinado a crear ese fondo. Ahora, la verdad es que eso es una definición genérica. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés muchas morfologías de barrios populares. Nosotros se nos viene a la cabeza la Villa 31 o el barrio Itatí, etcétera, pero el barrio popular promedio en la Argentina tiene 200 familias. O sea, no todos son Villa Itatí, Guardia de Hierro, Barrio 31, etcétera. Entonces, a mí me parece que con distintos niveles de dificultad, porque sobre todo en el interior hay muchos barrios populares que tienen baja tasa de organización política, con lo malo y lo bueno que eso significa. Y en algunos hay que correrlos porque están en pasivos ambientales o en suelos inundables, pero en otros simplemente abrir las calles, garantizar el título y ordenar con las empresas de servicios públicos la conexión regular, estamos cerca de la regularización. Son muchas cosas. Está ese fondo, está el registro, y me parece que es una herramienta interesante. ¿Qué más habría que tener? Ya digo, habría que tener un plan fuerte para el NEA y el NOA, que son los grandes proveedores, porque Cuyo, la provincia de Buenos Aires y la Patagonia no expulsan población. El NEA y el NOA son los grandes proveedores de migrantes internos que generalmente ocupan las villas y los asentamientos. Entonces hay que pensar muy bien el desarrollo del NEA y el NOA. Y es un poco triste decirlo en términos políticos, pero explicarle al resto del país que si no se desarrollan el NEA y el NOA, todas las áreas metropolitanas del país, Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Neuquén, van a explotar. La única forma de no explotar es que le vaya mejor al NEA y al NOA. Entonces tenemos que lograr un pacto federal con esa prioridad esta vez. Hay un plan estratégico territorial de nación que de alguna manera está trabajando con cada una de las provincias en un ordenamiento territorial en función de un uso del suelo más infraestructura, ¿no? Sí, pero lo llevó adelante Graciela Oporto, bajo la dirección de Marta Aguilar, en el último gobierno de Cristina. Es un gran paso adelante porque la Argentina había perdido la idea de que el Estado puede generar documentación de base que sea transferida gobierno a gobierno, pero me parece que opera mucho en la lógica, voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta, esta idea de que hay un territorio existente y un territorio deseado. Todos los problemas de planificación son problemas transicionales. Eso es como yo peso 94 kilos y quiero pesar 76, pero el problema está en el medio. Está claro que quiero pesar 76, está claro que peso 94, el problema son la Navidad y el Año Nuevo que viene, digamos. Entonces, el punto es que yo creo que nosotros reflexionamos mucho con baja tasa de restricción.
Ningún plan es un plan si no tiene incorporada la idea de restricción fiscal, política, social, etcétera. Y me parece que en la Argentina se reflexiona como si no existieran esas restricciones y por lo tanto los planes son después muy estériles. Y este es mi crítica hacia ese proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Súper interesante. Yo también agradezco la posibilidad de haber moderado esta mesa porque me parece re interesante el tema. Ya de por sí, el tema de ciudades es muy interesante y más en las circunstancias en las que estamos viviendo, donde claramente las ciudades van a tener que hacer sus cambios y sus adecuaciones a esta nueva realidad. No la quiero llamar nueva normalidad, sino una nueva realidad que el teletrabajo, el e-commerce, las viviendas tendrán que adaptarse, la movilidad. Creo que hay una cantidad de dilemas que se tienen que ir de alguna manera definiendo en el próximo tiempo, en esta post-pandemia. Así que muchísimas gracias, Daniel, por convocarme a esta moderación y muchas gracias, Fabio, por tan interesante charla. Bueno, yo quiero agradecer a los dos, realmente fue muy interesante. En nombre de la Sociedad de Arquitectos y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, la presencia de ambos. A ambos, muchísimas gracias. Fabio, Graciela, un gusto haberlos tenido aquí. Gracias, un gustazo. Gracias, Daniel, gracias, Graciela, gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.